Bien, Agustina, ¿tenías algo en especial que querías ver vos? Sí, el cuestionario de prismas, no me salió ninguno. A ver, está bravo eso, para. Ahí estoy compartiendo, ¿no? ¿O todavía no? No, todavía no. Son detalles. El de prisma, el 1. Sí, los otros ya los hice y me salieron. Ese fue el que más se me complicó. Bueno, vamos a empezar con eso. Bueno, acá que te pide el volumen de material para todo lo que es la tuerca, por así decirlo. El volumen va a ser la superficie de lo que es la tuerca por el espesor. Vamos a ir sacando las cuentas. Sabemos que B es igual a 4,7 metros. Eso, si te fijas, es apotema más apotema. O sea que ya sabemos que apotema es igual a 4,7 sobre 2. ¿Me pueden sacar esa cuenta, por favor? 235. Por otro lado, tenemos el espesor, es B sobre 4, o sea, 4,7 sobre 4. ¿Cuánto te da? 1,175. Y por otro lado, el radio del círculo va a ser igual, pues también es B sobre 4, así que 1,175. Para calcular la superficie, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la superficie del hexágono y restarle la del círculo. La superficie del círculo es más fácil y por radio al cuadrado. El radio dijimos que era 1,175 y al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? 4,3373. Metro cuadrado. Bien. Vamos al hexágono. Lo primero, en todo polígono, el ángulo central. 360 grados sobre 6 te da 60 grados. Y de ahí
alfa, que es la mitad de omega, será 30 grados. Si queremos hacer el cálculo de la superficie del hexágono como perímetro por apotema sobre 2, tendríamos que calcular el valor del lado. Vamos a tomar medio triangulito de esto. Tenemos acá 30 grados y tenemos el apotema que es 2,35 metros. Para calcular este cateto opuesto, vamos a usar la tangente de 30 grados, que es igual a cateto opuesto, sobre apotema. Puedo decirme si voy muy rápido o si vamos bien, ¿no? No, bien, bien. De ahí cateto opuesto será 2,35 metros por tangente de 30 grados. Bueno, si alguno, aparte de Agustina, tiene ¿Alguna duda? Reina, ¿no? 1,3567. ¿Y eso a qué correspondería? A medio lado, ¿cierto? Porque dividimos el triángulo Claro, en dos. multiplica por 2. Por 2 y después por 6. O podemos multiplicar por 2 directamente. Pero ¿Cuánto te da el lado? 2,7135. Entonces ahora vamos. A ver, se me perdió el. si lo multiplicamos por 6, tenemos el perímetro. 6 por 2,7135, que va a ser el perímetro, por apotema, que habíamos calculado que era 2,35 metros. Es B sobre 2, ¿no es cierto? Sobre 2. ¿Cuánto te da todo eso? $19,130175. Serían metros cuadrados. Y ahora sí, el volumen será esos 19,130175 metros cuadrados por el espesor que habíamos dicho que era 1,175 metros. ¿Cuánto te da? $22,4779. Metros cúbicos. Y ahí se acabó. ¿Se entendió? El resultado que te daba, Sí. ¿cuánto era más o menos? Es que es otro ejercicio, yo lo saqué Perdón. directo de ahí, del Power, no del Power, del aula virtual. Bien. No digo nada. Vamos al otro. Esto es más o menos la misma cosa. Sí, esos dos sí. Si me explica uno, bien, y me arreglo con el otro. Perdón, el otro ejercicio anterior, si vos lo ves con volúmenes, es como si sacaras el volumen de un prisma de base hexagonal. Si sabes cómo sacar esto, digamos, si vemos a la tuerca esa gigante como un prisma de base hexagonal, que le restamos el volumen de un cilindro que va al medio. En la forma que lo hemos visto recién, calculamos la cara primero, le restamos al, ¿no es cierto? No tenemos pirámide. El círculo, ¿eh? Pero eso... estás en la otra, disculpa. En la, no.
No digo que en la anterior, también si te resultan fáciles los de prisma, es el volumen de un prisma de base hexagonal al cual se le resta el volumen de un cilindro que sería el agujero del centro. ¿Sí? Bien, veamos. Bueno, esto es más o menos la misma cosa. Acá tenemos un prisma recto donde el polígono tiene 10 lados. Y vamos a calcular, ahí la altura dice Es el doble de el doble del lado de la base la y el lado de 2,9 metros. Para poner, en vez de 2,9 metros le vamos a poner 4 metros, así es más fácil sacar las cuentas sin tanta cosa. Bueno, lo primero, siempre omega, 360 grados sobre, en este caso, 10. Me va a dar 36 grados. Y de ahí alfa va a ser la mitad, 18 grados. La superficie total va a ser la superficie de las dos bases más la lateral. Vamos a la superficie de la base. Nuevamente podemos hacer perímetro por apotema sobre 2. Para lo cual necesitamos saber el lado. Pero el lado del polígono está, lo que necesitaríamos sería el apotema. Perdón, el apotema. Entonces, el lado mide 4 metros, el valor que le hemos dado ahí. Entonces, medio lado serían 2, ¿no es cierto? El cateto CD. Cateto opuesto, 2 al ángulo que mide la mitad. Si el ángulo central medía 36, 18. La tangente de ese ángulo 18 me relaciona los dos catetos, que es el dato conocido y mi incógnita que quiero conocer. Entonces, es 2 sobre apotema. Despejo apotema, lo paso al otro miembro, y el valor va a ser 2 dividido tangente de 18. Entonces, 2. 6,1553. 6,1553 es el valor de apotema. Si yo lo multiplico por el perímetro y lo divido por 2, tendría la superficie de la base de mi polígono. Es perímetro por apotema sobre 2. Entonces. ¿Hasta ahí vamos bien, Agustina? Sí, sí. El perímetro serían 10 por 10 lados y el valor de cada lado es 4, entonces 10 por 4, 40. Por 6,1553 dividido 2. O podemos directamente multiplicar por 20. 123,106. 1073. Cada base. Cada base. 123, 1073. Ahora vamos a la lateral. Nosotros tenemos nuestro polígono y se va levantando así, ¿no es cierto? Las caras son rectángulos. Obviamente 10 caras. Cada cara tiene 4 metros y la altura dice que es el 2 veces el lado de la base. O sea, 2 por 4 metros, la altura va a ser 8 metros. Entonces, cada rectángulo va a ser la superficie, ¿no?, de cada rectángulo va a ser 4, que es la base, por la altura, que es 8 metros.
¿Y cuántos rectángulos de esos tenemos? 10, no sé. 10. Entonces, 4 por 8, 32, por 10, 320 metros cuadrados. Entonces, la superficie total va a ser 320 metros cuadrados más 2 veces 123,106 metros cuadrados. 2 veces porque son 2 bases, ¿no? ¿Cuánto te da eso? 570, por ahí, ¿no? 566. Sí, 566,212. 200. Metros cuadrados. Y si lo que queremos es calcular el volumen es superficie de la base por la altura de una base, ¿no? O sea, 123,106 metros cuadrados por 8 metros. 8. Mira, ¿cuánto? Si fuera 125 daría 1000. 984,848. Metros. Y ahí tenés solucionados los dos Sí, igual casos, otra el de la vez. superficie y el del volumen. Nosotros toda esta clase, gran parte de la clase, la primera, vamos a trabajar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Si te quieres quedar, invita a estar. Si no tenés ganas, Dale. Sí. Dale, profe, gracias. ¿tus dudas ya están? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Vamos con el repaso, Gustavo? Estamos en repaso ahora. No digo, pero si no hay más dudas y entramos. Lo que pasa es que ya me tiraron todas las dudas, yo las fui anotando, pero las que eran de la primera parte las puse en este Power y las Bien, que bien, eran de bien. la segunda parte en el otro. Bueno, Vamos y si a acá ustedes tenemos una vivienda de la que sabemos que la diagonal mide 29,18 metros. Y también se conoce que el ángulo de la inclinación, bueno, respecto al horizontal del dibujo, ¿no? 28 grados. En realidad todo esto está en planta, así que no es... Pero el ángulo alfa es 28. Claro. Con esos datos se pide determinar el perímetro de la planta. Oriéntenme en cómo hacerlo. Yo ahí lo que hice fue calcular B con, o sea, calcular A y B con seno y coseno. Bien. ¿Cómo hiciste B primero? B hice, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa sería seno de 28. Es igual a cateto opuesto, que sería B. Sobre 29, 18. Sobre 29, 18, exactamente. Le vamos a poner 29 o 30, le vamos a poner así, hacemos más fácil. Bueno, entonces sería 30 por seno de 28 y te da que B mide 14,084. Bueno, como 0,8. Bien, metros. Sí, y para calcular A es lo mismo pero con coseno, digamos. Sería Sí. coseno de 28. Y te da 26,48. Entonces, lo que pedía era Perímetro. perímetro. Y es 2 por A más 2 por B, digamos. O sea, 2 por 26,48 metros más 2 por 14,08 metros. ¿A todos les va quedando claro esto o a alguno no? ¿Cuánto te da? Ahí le digo. A ver, pará. Era
2 por 26,48 más 2 por 14,8. 0,8. Ah, 0,8. 81,12 metros. Bien. Perfecto. Rarísimo, igual que lo haya hecho mal. O sea, lo hice literalmente así y me dio mal. No sé qué Mal. cosa debo haber querido Más vale que inventar. mañana haga las cosas bien. Eh, ¿Alguien tiene duda? la calculadora está bien, te dio todo igual, ¿no es cierto? No cambiaste Sí. los grados, No, minutos, nada. la programación. Bueno, no sé, a lo mejor. Mirá que sencillo, pero bueno, puede pasar. Bien. Con Bien. los datos que se adjuntan, determina el valor de la proyección en planta de la rampa. ¿Qué conocemos? El valor de la elevación H, esta H, que es 2,07 metros, la pendiente, y queremos saber este cateto horizontal. Nosotros sabemos que la pendiente es la tangente de alfa por 100. Si yo lo que quiero es calcular este alfa para poder hacer después mi cálculo, puedo despejar tangente de alfa diciendo que va a ser la pendiente sobre 100. ¿Cuánto era la pendiente? 6,88. 6,88. Si lo divido por 100, ¿cuánto te da? Corro 2 lugares la coma, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, pues estamos. Corro a la derecha, perdón, es 688. Claro, sí. Es 0,0688. 688. Acá pongan todos los decimales, ¿no? Porque es una función Y trigonométrica. alfa va a ser el arco tangente de 0,0688. O sea, si queremos saber el ángulo, acá está. ¿Cuánto te da eso? 3,93. ¿Cómo? Ah, en grados, minutos y segundos. Sí. 3 grados, 56 minutos, 8,69 segundos. Segundos. Bien. Ahora, yo sé que la tangente de esos 3 grados, 56 minutos, 8,69 segundos, que ya lo conozco porque lo calculamos antes, 0,0688, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, es igual cateto opuesto, que es mi dato, 2,07 metros, sobre cateto adyacente, que es mi incógnita. De ahí despejo cateto adyacente, me va a quedar 2,07 metros sobre la tangente de 3 grados, 56 minutos, 8,69 segundos. ¿Cuánto te da? 2,07 dividido. Ah, Ah, creí que me estaba dictando. no. Y da. A ver, ¿cuánto da? 8, ¿cuánto era, profe? 8,64. 8,64. No es lo mismo. Da 30,08 30,08 metros. metros. Bien, o sea que ya supimos. Perdón, Acá no hacía falta hacer el cálculo del ángulo. Yo lo hice porque muchas veces se les claro, pide. sí, eso es lo que te iba a decir. Si tienen que averiguar, por ejemplo, H, la altura, que no fuera dato, que fuera incógnita, o quiero ver cuánto es el largo, mejor el largo de la rampa,
no la proyección, sino el largo real de la rampa, yo voy a necesitar el ángulo. Lo que tenga que incluir la hipotenusa, ya no puedo usar la tangente como tal. La tangente es solamente para relacionar los dos catetos, pero si tengo que ir con hipotenusa, tengo que conocer el ángulo. Entonces, si en este caso específico podíamos no haberlo hecho, pero bueno, esa es la forma de llegar al ángulo para resolver todo lo demás. Y si ahora quisiera saber el largo de ese desarrollo, lo usamos. Profe, yo Podemos hice... usar Pitágoras, porque ya conocemos los dos catetos, pero también podríamos usar... ¿Qué función les convendría usar? Si conocemos H Y el ángulo. Y conocemos también el cateto de la proyección en planta. Y queremos la hipotenusa, queremos calcular. Queremos calcular la hipotenusa. Conozco los dos catetos y si quiero trabajar con una función trigonométrica. Tangente. Tangente, no señora, porque tangente no involucra la hipotenusa. No involucra L. Ah, bien. O sea, la puedo resolver. Cualquiera, seno y coseno. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Claro. Pero yo recomendamos, digamos, ¿no? Yo usar H. ¿Por qué? Porque si yo me equivoqué en el cálculo de la proyección en planta, no arrastro el error. Claro. Vuelvo a un dato para calcular. Uso un dato. Es simplemente una acotación. Está perfecto usar coseno y está perfecto también resolverlo por Pitágoras, cualquiera de los dos. Profe, yo tengo una consulta porque a mí me tocó uno similar, solamente que tenía que calcular, creo que la inclinación, o sea, la pendiente tenía que calcular. Sí. Y usé una fórmula que es pendiente es igual a altura dividido la proyección en planta por 100. Claro, es lo que hicimos acá arriba. Tangente por 100. Claro. Mira, Pero igual, yo no entiendo por qué es por 100, si supuestamente la pendiente es, digamos, el cociente entre el cambio vertical y el horizontal. ¿Por qué se multiplica por 100? O sea, ¿de dónde sale ese 100? para darlo en porcentaje. Claro. Ah, ok. Se lo dice en porcentaje, pero digamos... Es un porcentaje de inclinación que no hay que confundirlo con el desarrollo de esa hipotenusa, ¿no? Claro, porque yo entendía la pendiente como, o sea, yo igual me lo retomo como al círculo unitario y después de ahí uno le va dando escala dependiendo del tamaño de los lados, ¿no? Yo lo tomaba como desde ahí. Por eso no entendía por qué era por 100. Vos decías que por cada 100 subías 6,88, entonces así es la proporción. Si 6,88 subo como este de aquí, que es 2,07, le voy a llamar X a este tramito. Y de ahí puedes despejar y hacer 2,07 por 100 sobre 6,88. Es lo mismo, pero visto de otro lado, nada más. Si usás tangente, es el mismo razonamiento, nada más que yo digo, en uno, en horizontal, subo, ¿cuánto? 0,0688 metros. O sea, en un metro subo 6 centímetros con 88 milímetros. Esa misma inclinación, si yo la prolongo en 100 metros, me va a dar que en 100 metros subí 6,88. 6 metros con 88 centímetros. Y si uso tangente o uso pendiente, es lo mismo, la proporción la saco, del metro la llevo a más grande o de 100 metros da un valor más chico. Claro, en realidad, esto que hicimos acá, esta es la tangente de alfa. Es tangente, porque 6,88 dividido 100 es tangente. Claro, digamos, llevado a la escala del triángulo con el que estamos trabajando, ¿no?
Claro, Claro, sí. una proporción entre el triángulo que estamos trabajando y uno que tiene 100 metros de largo. Claro, que un cateto mide 100 y si usas tangente en proporción a uno que el cateto de abajo mide 1. Uy, hay uno que se está durmiendo, parece ahí. Bueno, Y no soy yo. Profe, se me había tocado a mí. Le había tocado a vos, bueno, a todos les tocó. Claro, no, sí, pero bueno, nada, ahí una compañera Metros más, metros menos, le ha tocado a... bueno, Mira, fíjense. Tenemos un hexágono regular del que sabemos que le vamos a poner un número redondo a esto, 80 metros. 80 metros de lado va a tener nuestro hexágono. Si nosotros queremos saber la superficie del área más clarita, lo que vamos a hacer es calcular la superficie de todo ese rectángulo y restarle el hexágono. Eso es lo más fácil. Claro, eso es lo que hice y no me dio. bien. Vamos a ver qué tenemos. Veamos, vayamos despacito. Perdón, Gustavo, ¿es un cuadrado? ¿Está inscrito en un cuadrado o en un rectángulo? ¿Qué les parece? Y por la imagen en un rectángulo pareciera, pero... Claro, porque fíjense, yo acá tengo un radio y acá tengo otro radio. O sea, un lado mide 2 radios. Y acá tengo una apotema y otra apotema. O sea que la superficie del cuadrado, del rectángulo, perdón, va a ser 2 radios por más 2 apotemas. Por claro, 2 apotemas. por 2 apotemas, sí. Claro. Profe, lo que nosotros Sí. hicimos ahí fue calcular la superficie del triángulo y lo multiplicamos por 4. Sí, yo hice lo mismo. Es lo mismo. Pero escúchenme, perfecto. Está perfecto, si lo han hecho correctamente, pues, está perfecto. Fíjate, este ángulo, ¿cuánto mide? Camino alternativo. Sí. Lo vamos a hacer como dijeron. ¿Este ángulo cuánto mide? Omega. 120. No, ¿debe ser 120? No, señor. No, perdón, lo dividí por 3, nada que ver. 60. 360 sobre 6 son 60 grados, es omega. Y este de acá ángulo mide central, lo mismo, o sea, este mide 60 grados. Por lo tanto, este medirá 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan el ángulo central y el exterior? Eran lo mismo. O sea, ¿cuánto mide un ángulo? ¿Por qué no le marcas el ángulo interno ahí donde está Gustavo? Bueno, acá tengo 60, acá tengo 60, 3 por 6, 18. Ahí entre los tres suman 180. O sea, el ángulo interior es 120. Y fíjense que es 60 más 60. Entonces, ¿cuánto me queda? Sí, perdón. Yo estaba en otro vértice, perdón, está bien. Estaba en el vértice C. Acá. Pero estaba, sí, que tenemos 60 y 60 el ángulo interior. En este caso, con lo que marcó Gustavo, donde está el punto B, ¿cuánto es el suplemento para llegar al ángulo llano, que es 180? Otro 60, ¿no es cierto? 6 por 3, 18. O sea, los tres ángulos miden 60 y suman 180. Si lo calculamos con el ángulo de arriba, lo que yo les decía era a la diferencia la dividimos en 2 y me queda 30 en el ángulo superior, que está marcado en 30, y 30 para el ángulo del triángulo de arriba. O sea, ya sabemos, aparte, que ese triángulo va a tener un ángulo de 60 y el otro de 30, porque uno vale 90, entonces no le queda al tercer ángulo otra alternativa que medir 30.
Bien. Bien. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 80. 80. Si yo quiero calcular este cateto de aquí abajo, vamos a hacerlo como hicieron ustedes. ¿Qué voy a hacer? Coseno de 60 grados es igual a ese ladito BH sobre la hipotenusa, que es de 80 metros. Por lo tanto, BH va a ser 80 metros por coseno de 60 grados. ¿Cuánto les da eso? 40. Bien. 40 redondito. Y si uso seno de 60 grados, va a ser CH, el opuesto, sobre 80 metros. Por lo tanto, CH Vamos a medir va a ser 69. Con 28, 20. 69, 28, 20. y la superficie de un triángulo, de uno solo, va a ser 40, que es la base, por 69 28, 20. sobre 2. Base por altura sobre 2. Y si a esto... Y da, perdón, eso da 1385,64. Claro, y lo multiplicas por 4, es una cantidad de triángulos. Y ya. Claro, yo tomé como que los radios, o sea, el radio del hexágono, Sí. o sea, tomé como que era un cuadrado, digamos. Entonces, ya sabiendo el radio, hice base por altura menos la superficie del hexágono y no. Bueno, claro, la total para que... que... En vez de tomar 2 apotemas, tomaste 2 radios. Claro. Bueno, la total da 5.542,56. Por si alguien quiere notar. Metros cuadrados. Y si esto fuese un prisma de 3 metros de altura, claro, el volumen sería 5.542,56 metros cuadrados por 3 metros de altura, y nos daría el volumen. 16.627. Nada más. ¿Para qué sería, profe? No, si quisiéramos saber, si fuese un prisma de esa base, con altura de 3 metros, podríamos calcular el volumen. ¿Alguien quedó con dudas sobre esto? Es un flor de hexágono. No, profe, quedó. Flor de hexágono. No, pero, perdón, la superficie total que hemos calculado es la superficie más clara. Claro. No calculamos la del... Tenés razón. O sea que es peor todavía, es más grande. De todos modos, si fueran 4 prismas de base triangular, sería 5.542 por 3 metros. Por 3 metros. O sea, la superficie, un prisma de base triangular, como la que está ahí, o 4, digamos, si es 1 es 1.385,64, lo multiplico por 3 y tendría el volumen de cada uno de esos prismas de base triangular. Por 4 tengo el volumen de los 4. Bueno. Upa. Esto es similar. Upa. Perdón, sí. le quiero hacer una acotación al margen. Lo hemos dicho varias veces. ¿Sobre el que estábamos viendo? No, sobre los dos. Digo que recuerden que el hexágono es el único polígono en el que el radio es igual al lado. Porque está compuesto por 5 triángulos equiláteros. Entonces, por 6, perdón. 6. Por 6. Disculpe. Entonces, a veces eso nos ayuda a resolver
algún ejercicio que tenga hexágonos. Es el único polígono en el que el radio mide lo mismo que el lado. ¿Mm? Bueno, eso nada más. Vamos acá. Nosotros tenemos que calcular la superficie sombreada en verde. O sea que si... A ver dónde está el curso. Son esos 4 sectores circulares. ¿Mm? Acá está. La superficie verde sería pi por radio al cuadrado, radio de ese círculo, me daría la superficie de 6 de esos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 4 sextos. O sea, lo divido por 6 y tengo la Y lo multiplico superficie por 4. de un Cada triángulo. uno de estos es un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. O sea, si lo divido en 6, tengo el de un triángulo. Lo multiplico por 4, porque los que están pintados de verde son 4, y ahí los tengo. ¿Mm? Pero para eso necesito saber el radio. ¿Y el radio? Por dato, dice que la distancia OM es igual a MC. O sea, que si calculo el radio de ese hexágono, Y lo la dividís en mitad de 2. ese valor va a ser el radio que yo estoy buscando. El radio del círculo es la mitad del radio del hexágono. O sea, mi objetivo, tengo que calcular cuánto vale el radio del hexágono. La superficie total es 61,50 metros cuadrados. Eso va a ser igual a la superficie de 6 triángulos que va a medir cada uno, radio, por seno de omega, que ya vimos recién que era 60 grados, sobre 2. Ese teorema el teorema fundamental. De ahí despejo el radio. 61,56 metros cuadrados, el 2 pasa a multiplicar, el 6 pasa a dividir, y el seno de 60 grados pasa a dividir. Le saco raíz cuadrada y ese es mi radio. O sea, teorema fundamental da la superficie de un triángulo. Al multiplicarlo por 6, voy a obtener la superficie que era dato. Una vez, saquen por favor esta cuenta. Ahí voy, profe. Estoy buscando... Porque no recuerdo... Sí, perdón. Sí. Dale. No, que no recuerdo, o sea, estaba buscando las fórmulas, digamos, de eso. Y debe estar en trigonometría. Sí, supongo que en la primera parte donde hay... ¿Pero qué fórmula estás buscando? ¿La del teorema fundamental? Claro, la del teorema fundamental. El teorema fundamental está en polígonos irregulares superficies, está como en un cuadradito. Dice si se conocen solo 2 lados y el ángulo entre ellos comprendido. ¿Polígonos regulares? Irregulares, superficies. Entonces, como estratégicamente acá, perdón, divido en 6 y obtengo la superficie de un triángulo. Y entonces, en base al triángulo ese que tengo, aplico el teorema fundamental y voy a encontrar el valor del lado. A ver. Yo no lo encontré al teorema fundamental, los apunto. En eso. Está ahí en esa página. Acá está. Ah, no, este es Herón. Acá. No, Ese. Es este. Que no dice acá que sea el teorema fundamental, pero es lado por el seno de ángulo comprendido sobre 2. En este caso, A y B serían radio y radio. Y alfa sería el ángulo central omega. Yo lo uso para encontrar la superficie de un triángulo. Acá la superficie me es dada como dato, la obtengo yo al dividir el hexágono en 6. Entonces, mi incógnita va a ser el lado al cuadrado, radio al cuadrado, porque sé que cada triángulo
está compuesto por un radio de un lado, un radio del otro, y tiene un ángulo de 60. Entonces, Acuérdense que acá es donde se equivocan todos. Para hacer la cuenta, hagan 61,56 por Dividido. 2, bueno, dividido 6 y dividido seno de 60. ¿cuánto les dio el radio? Perdón, profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Podría hacerla, o sea, poner la fórmula de, ¿cómo se llama? La de teorema fundamental e ir ¿Bien? reemplazando para darme cuenta qué es cada cosa? Pero vamos a hacer una cosa. Dividamos. Sí, hola. ¿Escuchás, Gustavo, ¿Hola? ahí? Hola, hola. Yo escucho. Un segundito. Hola. No, se le desconectó el auricular al profe, por eso. Bueno, para hacerlo paso a paso, dividí la superficie de todo el hexágono. Ya conecta, Gustavo. Claro, o sea, divido los 61,50. Dividido 6. Y voy a obtener la superficie de un triángulo. Claro. Entonces, teniendo si fuera un heptágono, lo divido 7. Sí, eso hasta ahí entiendo. ¿Cierto? La de una porción que tenga un lado, ¿no es cierto? Ahí me dice divido que la superficie en tantos lados como tenga el polígono. Tengo el triángulo. Yo sé que mi triángulo está conformado por un radio, otro radio y el lado. Tengo el triángulo isósceles, no el que dividimos al medio con la bisectriz, el triángulo grande. Puedo saber el valor del ángulo, el ángulo central. 360 dividido 6 me da 60 grados en este caso. Si fuera un octógono lo divido en 8 y me da 45. Bueno, voy viendo, sí, ¿no? Sí, eso lo entiendo. Entonces, ¿quieres que presente yo, Gustavo? No sé si escucho. No, está bien ahora. Estás ahí, bien. Está. Nada más que no te quería interrumpir. Porque tampoco sé lo que preguntó Emma, porque no lo escuché. No, yo había preguntado si podíamos poner la fórmula del teorema fundamental e ir reemplazando para darme cuenta qué es cada cosa, porque por ahí me confundo en eso también. O sea, pongamos cuál es la superficie de un triángulo. Mira, el teorema fundamental decía superficie A por B por seno de alfa sobre 2. Y eso lo refería a un triángulo que tenía este alfa, un lado que se llamaba A y otro lado que se llamaba B. sí. En nuestro caso, vos tenés un triángulo donde este es omega, este es radio y este es radio. Entonces, donde dice B, vos tachas B y pones radio. Donde dice A, vos tachas A y pones radio. Y donde dice alfa, tachas alfa. En este caso 60. Porque más allá de las letras que tenga el triángulo es el producto de dos lados consecutivos por el ángulo que barren entre ellos y sobre 2. Y en este caso, en este caso, ¿cómo sabemos cuál es el radio? Porque conozco la superficie. La superficie como dato. Y mi incógnita sería R por R es R al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces puedo poner que la superficie, fíjate, si yo divido 61,56 por 6, cada triángulo mide 10,26. O sea, 10,26 sería la S ahí. No, 6,105. Por 6. Divido por 6 me da 10,26. Esto es un triángulo. Es la superficie de un triangulito. Con ese triángulo voy a aplicar el teorema fundamental. Y digo que 10,26 al cuadrado es igual a radio por el seno de 60 grados sobre 2. Entonces, paso el 2 multiplicando al 10,26. Disculpa que te interrumpa. Fíjate que en la primera parte de esta raíz está el 61,56 sobre 6 que dijo él. Sí. Eso es sacar el área de un solo triángulo. Sí, Ale.
Bueno, entonces digo, si paso el 2 multiplicando el 10 con 26, que me va a dar 20 con 52, ¿cierto? Pues lo multiplico por 2, y me queda radio por radio, radio al cuadrado, y seno de 60, que está multiplicando a radio al cuadrado, lo paso dividiendo al otro miembro. Y después el cuadrado que está afectando a radio, lo paso como raíz. Y de ahí sale esa raíz El que radio. Gustavo ahí. Esto más vale que lo aprenda porque es súper No, útil. pasa que yo lo hice distinto. O sea, yo agarré directamente y puse que el área total, para ver, lo voy a hacer de nuevo, 61,50. O sea, yo lo que hice fue a 61,50 lo igualé a pi por radio al cuadrado. Sí, Y ahí saqué el claro, ahí radio. no tiene nada que... Ahí está mal. Pero si Porque es- el hexágono, o sea, cabe dentro de un círculo. El radio siempre es el mismo. Claro, ¿no? pero el círculo es un poquito más grande que el hexágono, porque tiene un sector, una parte circular. Fíjate que si vos trazás un círculo que fuera del mismo radio, sería tangente, solamente tocaría los vértices. Pero Claro, el que sería el resto, radio. que sería el Es radio, otro radio. El radio del círculo y el radio del hexágono son totalmente distintos. no, Es decir, uno es el del, doble del otro en este caso. no, pero yo creo que está diciendo un círculo que sería tangente a A, B, C, a los vértices. Claro, si el radio va a ser el mismo. El radio es el mismo, pero fíjate, vos podés dibujar un pedacito, Gustavo, así curvo entre Sí. A y B y C. Ahí va. En cuanto encuentre el cursor, acá. Pero la superficie del círculo donde está inscripta el hexágono no es la misma superficie que el hexágono. No, por eso, No, para que se No, vea, eso ves yo lo lo sé. blanco que queda, es más grande, entonces. No puedo igualar como que No, el no, círculo profe, que yo me eso lo... inscribe encierra eso- la misma superficie que la del hexágono. No, eso yo lo sé. Ya Pero entiendo yo lo que hizo. lo único que él. hice fue calcular el radio mediante la fórmula de pi por radio al cuadrado. Porque el radio de un círculo y el radio del hexágono es el mismo. Claro, pero las superficies no. No, pero yo Claro, con la ese radio lo superficie del reemplazo entre círculo- O y C. Pero la superficie del círculo es mayor que la del hexágono. Si vos, O sea, en ningún momento te dan Si la vos- superficie del círculo. si vos tomás lo que te dio este radio, que ya no sé, no lo terminamos de calcular el radio, ¿no? Si El radio, sacas, sí, yo lo había calculado más. si vos sacas con el radio este que calculamos del hexágono, haces pi por radio al cuadrado, vas a ver que te va a dar bastante más grande que 61,50. A ver. A mí me dio 4,3883 el radio, haciéndolo por pi por radio al cuadrado. 4, 38. No, pero 38. eso va haciendo pi por radio al cuadrado, que no está Claro, bien. no, pero quiero comparar a ver si... con esta te da 4,8676 el radio. A mí me dio lo mismo. A ver, 10. No, porque vos estás calculando el radio de un círculo con la superficie de un hexágono inscripto. Y no son equiparables la... No, sí, pensé que el radio era el mismo al ser... O sea, el El radio es el mismo, pero La superficie no. las superficies no son iguales porque es que tiene... Mira, la- hace esta cuenta, pi por radio al cuadrado, utilizando el radio que te dio en el hexágono. Y decime cuánto te da. o sea, hago pi por... Por 4,8676 al cuadrado. 74,4354. 74,43 metros cuadrados. Y tu dato es 61,50. Por eso no te iba a dar nunca. Está. Pasemos. Bueno, perdón, después que llegan al radio, el radio es lo mismo que, en este caso el radio vale lo mismo que un lado, lo divido en cierto. dos, lo divido en dos al lado radio, que daba 10, ¿cómo? ¿Cuánto era? No,
4,8676. 4,86. La mitad serían 2,43. Es el radio de mi círculo interno. Y ese si lo elevo al cuadrado, lo multiplico por pi, tengo la superficie de todo el círculo. Si lo divido por 6 a esa superficie interna, voy a obtener la superficie de cada sector circular, que es como una porción de pizza, le llamamos sector circular. Lo multiplico por 4 y me va a dar la superficie pintada de verde. ¿Está? No sé, alguien dijo algo, no sé, no escuché bien. Una vez que tengo esa superficie, dice que la profundidad es 70 centímetros. El volumen. ¿Lo multiplico por 70? No. Si la superficie está en metros cuadrados, porque vengo trabajando en metros, la multiplico por 0,70. Recuerden eso. Si yo a la superficie la multiplico por la altura o la profundidad, que es lo mismo, llegado el caso, superficie por altura o por profundidad, me va a dar el volumen contenido en esas piletas que están pintadas de verde. Pero tengo que siempre usar... Pequeños cilindros, tío. Sí, sexto de cilindro. Sexto de cilindro. Tengo que usar la misma unidad siempre. Eso, tengan cuidado en eso, que si estoy trabajando con metros, el 70 centímetros tengo que poner 0,7 metros. Y ahí me va a dar en metros cúbicos. ¿Quedó claro esto, gente? Sí. Sí, bueno. Sí. No me he convencido, Manuel, pero después míralo tranquilo. Sí, dijo usted. Bien. Acá tenemos una superficie inclinada de 277,38. No, perdón. En planta. Cubierta. No es inclinada, sino en planta. No se ve, la que está abajo, sobre el piso. Una que está así. 277,38 metros cuadrados. A ver si me estuviera quedando sin tinta, no me escribo. Y dice que la pendiente es de 32,05. Fíjense una cosa. La superficie está en planta, le voy a llamar a este lado A y a este lado B. O sea, a este lado le he llamado A y a este lado le he llamado B. Yo lo que tengo que conseguir para calcular la superficie inclinada es cuánto mide esta hipotenusa H, para después hacer superficie inclinada igual a B por H. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Acá yo tengo un angulito de inclinación. Y acá llegamos a lo que dijo Alejandro antes. Yo tengo una pendiente que es del 32,05%. Esto es la tangente de alfa por 100. Por lo tanto, tangente de alfa va a ser 32,05 sobre 100. O sea, 0,3205. Esa es la tangente del ángulo alfa. Quiere decir que mi alfa... Le pregunto a la cálculo y le digo, ¿qué ángulo tiene esa tangente? Pongo shift tangente 0,3205 y me va a dar el ángulo al que corresponde. Decímelo, por favor, en grados, minutos y segundos. Perdón. 17 grados para... 17 grados. 46 minutos, 14,36 segundos. Gracias.
Bien. Entonces, la pendiente cuando está en porcentaje sería tangente del ángulo por 100. O sea, el ángulo. Claro. Sí. La pendiente es igual a la tangente del ángulo por 100. Y con eso yo me muevo. Entonces, si me dan la tangente, puedo calcular la pendiente multiplicándola por 100. Me dan Pero la del pendiente, ángulo. me dan la pendiente y si me piden el ángulo, como acá que lo necesito, para ir de la pendiente al ángulo tengo que pasar por la tangente. O sea, divido y la pendiente por 100 y me da el valor de la tangente. Fíjense, ahí lo hizo Gustavo, 0,3205. Y si me dieran, por ejemplo, el otro ángulo, el que está pegado, Arriba, digamos, en la cumbrera. a la altura. Claro, Ese es. usaría la otra función trigonométrica, pero manteniendo la misma lógica. Y ya no necesitas la pendiente. Si tenés el ángulo con este ángulo podés calcular con el seno de este ángulo, llamémosle beta. Seno de beta es A sobre H, y calcularías por ahí. O sumar los ángulos interiores, o sea, te tiene que dar 180. 90 Claro. más. O sea, conociendo uno, uno vale 90, ya está descontado. Claro. Entonces, conociendo uno de los dos, el otro ya es clavado el valor que va a tener. Lo que pasa No, es muy raro que te demos la pendiente y también el ángulo, porque uno de los Pero dos sería super. generalmente, digamos, se puede hacer eso, pero la pendiente de un techo o de una rampa se la calcula con respecto a la horizontal. Entonces, ese ángulo que marcamos primero es el que más se trabaja. Claro, Entonces, yo lo que no si te entiendo dieran es el el tema ángulo de de la arriba, pendiente. perdón, suponete que fuera ¿No un techo entendés qué? a 2 aguas. Si fuera un techo a 2 aguas y me dicen que el ángulo formado entre un agua y la otra es de 120. Entre un techo y un faldón del techo, eso no me salía, y el otro faldón. Bueno, ¿qué es lo que hago? Si tienen 120, lo divido con la bisectriz y me queda que ese ángulo de ahí arriba, dos ángulos de 60. Entonces, como dijeron No es el recién, caso de este triángulo, ¿no? Pero como le ejemplo, saco, le resto en 90, me quedan 90, ¿no es cierto? A los 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Le resto 90, me quedan 90. A esos 90 le resto el de arriba, que es 60, y a alfa no le queda otra alternativa que medir 30. Entonces, siempre traten de buscar ese ángulo que es el que forma la pendiente con la horizontal. Y lo pueden llevar a través de la tangente. La tangente, la pendiente y el ángulo son tres formas diferentes de expresar una misma inclinación. Yo decir que tengo un ángulo de 17 grados, 46 minutos, 14, 36 segundos con la horizontal es lo mismo que decir que tengo una tangente de 0,3205 o que tengo una pendiente de 32,05. Los tres me refieren a la misma inclinación. Y a través de la función tangente yo puedo ir del ángulo a la pendiente y de la pendiente al ángulo. ¿Está claro? Pero Volvamos al lo que yo no ejercicio. entiendo es el tema de la pendiente y del porcentaje. O sea, todo eso lo entiendo de las funciones trigonométricas. Pero el tema de la pendiente y la tangente, por eso preguntaba si la tangente, el ángulo por 100, es igual al porcentaje de la pendiente. Quería saber si Mira, esa era la déjame ecuación terminar general. este ejercicio y te explico bien eso. Bien. ¿Sí? Ok. Por ahora, acepta que hemos calculado el alfa de 17 grados. Vamos a tomar el triangulito este que sería el triangulito frontal para poder calcular ese valor de H. Yo sé que coseno de alfa, o sea, coseno de este 17 grados, es igual a A sobre H. De donde H
va a ser igual a sobre coseno de 17 grados, 46 minutos, 14,36 segundos. A eso lo vamos a llevar a que la superficie mía, que era B por H, en vez de poner B por H, voy a poner B por este valor que tengo acá, por A sobre coseno de 17 grados, 46 minutos, 14,36 segundos. Ahora, este valor de B por A era el dato original. 277,38 metros cuadrados. Y si lo divido por el coseno de 17 grados, 46 minutos, 14,36 segundos, tengo la superficie inclinada. O sea, cuando tengo una superficie en planta, la divido por el coseno del ángulo y ya tengo la superficie inclinada. No hace falta saber cuánto mide B y cuánto mide A. Yo lo tomé únicamente al B y A como una cuenta auxiliar para poder calcular en teoría el valor de H, pero con simplemente dividir por el coseno ya lo tenemos. Y si lo que tuviese fuese la superficie inclinada y quiero saber la superficie en planta, la superficie proyección en planta, proyectada, en vez de dividir, multiplico. Entonces, si multiplico por coseno, me da la superficie en planta. Y si divido por el coseno, me da la superficie inclinada. Ahora vamos a tomar un triangulito, así le explico el tema de la pendiente. No creo que es Malena, no sé quién habla o que no veo los nombres. Sí, pero ahí entendí, profe, como que empecé a relacionar y me quedó claro. De todos modos, mira, supongamos este Ok. triángulo. No conoces el ángulo alfa, no importa, pero sí sabes que el cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente vale 10. Si yo quiero saber cuál es la tangente de ese ángulo alfa, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 2 sobre 10. Y esto me da 0,2. Esa es la tangente del ángulo. Aunque no conozca cuánto vale el ángulo. Si lo quiero conocer, hago arco tangente y lo conozco, pero aunque no lo conozca. Mi pendiente, en porcentaje, va a ser la tangente del ángulo por 100. O sea, el valor de la tangente que me dio 0,2 por 100. Si multiplica esto por 100, me queda el 20%. Esa es toda la ciencia de la pendiente y la tangente. Claro, es como la pendiente lleva porcentaje. Como que ahí lo entendí. Exacto, nada más que eso. Sí, sí. ¿Cómo andamos con la hora? 20:54. La verdad, Eran como 40 ejercicios, profe. claro. El de la esfera lo ¿podemos? podemos llegar a ver. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a frenar acá con la primera etapa. Total, el resto lo vamos a hacer en la clase siguiente para los que sigan cursando. Vamos a contar con que ustedes van a probar mañana. Supongo que sí. Yo le quería pedir que recién pasó y mostró un par de ejercicios que no salen en los cuestionarios. Me los paso un segundo así le hago captura para seguir practicando. Dale. Gracias. Ahí ya hice una. Este sí sale en cuestionario. No me sale. Profe, una consulta. En ese a mí me tocó uno similar. El módulo, o sea, yo saqué A y lo dividí por B, digamos. Y ese Sí, es el módulo. así es. Está bien. Eso es todo. En este caso, claro, A sobre B es igual a 5 y de ahí despejas A. Claro. De ahí despejas B. La otra. Bueno.
Ah, ¿vos querés más? Sí. Yo todo lo que haya lo voy a hacer. Bueno, vos sos Agustina, ¿no? No, Belén. Yo soy Belén. Ah, Belén. Ah, con razón. A ver, si total lo vamos a seguir viendo. Con razón. Bueno, profe, gracias. Ya le hice captura de ese también. ¿Qué pasa acá? Después, Belu, si podés, mándamelo también. Dale. Ahora vamos. Otro, profe. Ninguno de superficie. ¿Cómo? Que hagamos ¿Hola? una de superficie, decíamos nosotros. Una superficie. Hola. Sí, hola. ¿Alguna esfera, algún hiperboloide, alguna cosa? Hiperboloide. Ah, esa superficie. Sí, Sí, Ese justo tipo de superficie, no de base por altura. Bueno. No, acá Veamos la- tengo varios. Este me lo plantearon recién, lo planteó creo que era Manuel, o No, Belén, o Belén, Manuel. Belén. No. Belén. No, Belén creo que me planteó este otro. Ese también mandé. Creo que yo mandé los dos. Bueno. Sí, sí. Calcular el perímetro del local triangular exterior. Calcular el perímetro del sector triangular interior. Ah, aquí hay dos acá, no me he dado cuenta. Espera un poquito. Ah, está. Yo tampoco lo veía. Porque acá tenemos este. Que sería el triángulo interior, y el otro que es el exterior. Gustavo, ¿lo vamos a sí. hacer a este o lo decimos más o menos cómo se hace? Porque si no, nos va a llevar mucho tiempo, creo. Dale, lo decimos cómo se hace. No Le creo. porque indiquemos cómo se hace, porque si vamos a calcular, No, profe, porque deberían hacerse en mínimo en 5 minutos, 10. Claro, ese ni lo pongan en el cuestionario. ajá, O sea, si usted ya dice que es muy largo, profe, no me imagino cómo hacer cosas. no, pero es La sencillo. distancia entre B y C es la raíz cuadrada de 41,29 menos 17,75 al cuadrado más Más 39,54 menos 19,34 al cuadrado. Sí. Esa es la distancia esta. perdón, una acotación. Y en Z, ¿no? Ah, no, sí, no es Z. Primero, estamos en el plano. Eso es lo que dijiste, es muy importante. Ubicarse si estamos en el plano o en el espacio. Claro. Luego, me fijo en qué coordenadas están expresados. ¿Están en todos los puntos con los que tengo que trabajar, están expresados en coordenadas cartesianas? ¿O puede ser que haya alguno en polares? No, están todos en cartesiano. Si estuviera en polares, ¿qué voy a tener? Una cifra, Claro. punto y coma, un ángulo. La tengo que llevar a coordenadas cartesianas o como las quieran llamar, rectangulares, ortogonales, lo que fuera. Una vez que tengo los puntos con los que voy a trabajar todos en coordenadas cartesianas, hacemos esto que ha escrito Gustavo acá y sacamos la distancia entre dos puntos. Pero fíjense que lo que me está pidiendo es el perímetro del sector triangular interior. Y yo necesito para eso saber las coordenadas del punto E, las coordenadas del punto F y del punto G. Sí, disculpe, no estaba escuchando, pero son los dos. El perímetro del exterior primero. Y el perímetro del sector. El perímetro Se te del... escucha lejos, por ejemplo. Se ve que Entonces, las coordenadas de E, F y G las voy a calcular con coordenadas del punto medio, porque E, F y G son las coordenadas del punto medio entre, por ejemplo, E entre... se fue. Bien, con eso calculo las coordenadas de esos puntos. La distancia la sacamos con ese Pitágoras extendido. ¿Vieron que es la raíz cuadrada
de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Y ahí saco la distancia entre los dos puntos que yo quiera calcular. Primero calculo la de A a B, la de B a C y la de C a A. Y después, teniendo las coordenadas, que simplemente es hacer el promedio entre las X y el promedio entre las Y, voy a sacar las coordenadas del punto medio. ¿Recuerdan eso del punto medio? Sí, sí, profe. Es sencillo. Es Y después tedioso, pero es sencillo. y después lo sacás con Pitágoras, ¿o no? No, volvés a hacer distancia entre dos puntos. Calculo el del E al F, después ok. del F al G y del G al E. Y sumo los tres, porque lo que me está pidiendo es perímetro. Sumo Disculpen, el de A a B, el de B a C y el de C a A. disculpen, ¿se me escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, escuchen, pues, probablemente lo haya dicho Alejandro, porque como se me desconectó todo, no escuché. Nosotros acá calculamos la distancia BC. Hacemos lo mismo para la AB y hacemos lo mismo para la C. Luego sumamos las tres distancias y tenemos el perímetro del exterior. Luego, como dijo Alejandro, recién eso sí lo escuché, sacamos las coordenadas esta, 41,29 más 17,75 sobre 2 para sacar el X medio y calculamos el Y medio con 39,54 más 19,34 sobre 2. Así hacemos con los tres puntos y luego volvemos a calcular por Pitágoras la distancia EF, la GF y la GE y de esa manera calculamos el perímetro del interior. ¿Les queda claro así? Pues ya no Sí, lo profe. Sí, sí quedó. Bueno, yo quiero hacerles unas preguntas antes de pasar este ejercicio que recién decían de superficies. Si ustedes ven una ecuación, ¿cómo saben que es de una superficie? Porque tiene Z. El plano también tiene Z, o sea, Porque está al cuadrado. es. Bueno, si hablamos de superficies en el espacio, tienen tres dimensiones. Si no, no confundan con una... ¿Cómo distingo yo un elipsoide de una elipse, por ejemplo? Porque el elipse tiene X e Y y el elipsoide tiene X y Z. Claro, pero cuando yo busco las trazas, voy a tener elipses que van a tener X y Z o YZ. Tiene solo dos dimensiones. Tengo un plano. La superficie es tridimensional, entonces tiene que tener tres términos. Si el término que tiene la variable está elevado al cuadrado, estoy ante ¿qué grupo de superficies? ¿Cómo se llama? Cuádrica. Cuádrica. Si está igualado a 1, todos sus signos son positivos, es un elipsoide. Si está igualada a 1 y todos sus signos, 2 son positivos y 1 negativo, ¿qué es? Uno cualquiera. ¿Una parábola? No. Hipérbula. Una hipérbola. Una hipérbola ¿de cuántas hojas? ¿De 1 o de 2? De una. De 1. Si tengo dos términos negativos y uno solo positivo, es un hiperboloide, no hipérbola, hiperboloide de 2 hojas. Y en anterior no era un hipérbola, sino un hiperboloide. Yo me confundí. Entonces, si tengo X, Y, Z, pero no están elevadas al cuadrado, y abajo tengo 4, 9, 12 en los denominadores, con signos positivos o con signos negativos, ¿qué es eso? Y está igualado a 1. ¿Me repite, profe?
A ver, tengo X, Y y Z. Línea de fracción debajo de cada variable. Tengo un signo más y un signo menos, ¿no es cierto? La Y con signo más y la Z con signo menos. Igual a 1. Y abajo de la X tengo 9, abajo de la Y tengo 4 y abajo de Z tengo 16. ¿Qué superficie? ¿Corresponde a una superficie o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están al cuadrado? No. Entonces es un plano. X y Z, que están a la 1, digo. Yo diría Pero no. si tiene Z es porque tiene una tercera dimensión. Estamos ante una tercera dimensión. Muy bien, muy bien. Lo que están diciendo está perfecto porque eso los va a ir orientando hacia a dónde vamos. ¿Mm? ¿Qué superficie conocen ustedes cuando está así a la 1? ¿No? O sea, cuando está igualado a 1, pues, o sea, acá por lo menos en los apuntes puede ser hiperboloide de 2 hojas, hiperboloide de 1 hoja. Pero todas están al cuadrado y esto está Sí. elevada a la 1. No tiene potencia. Es un plano. Es un plano? la segmentaria de un plano. No confundan la ecuación segmentaria de un plano con un hiperboloide de 1 hoja o de 2 hojas o un elipsoide. ¿En qué me doy cuenta? En que la variable está elevada al cuadrado. El denominador puede estar elevado al cuadrado o no. Recuerden que es lo mismo poner 5 al cuadrado que 25. Recuerden que puede estar de cualquier manera un denominador, por ejemplo. Si yo pongo 25, también podría poner 5 al cuadrado. Matemáticamente equivalen a lo mismo, al mismo número. Entonces, mi sugerencia es, fíjense qué cantidad de variables tienen. ¿Tengo 2 o tengo 3? Tengo 3, bueno, estoy en una superficie. ¿Están elevados al cuadrado? Bueno, busco según los signos, si es un elipsoide, un hiperboloide de 1 o 2 hojas, ¿no es cierto? Según si tienen todos positivos, uno solo positivo o 2 positivos. Si no están elevadas al cuadrado, es la segmentaria de un plano. Después, por supuesto, hay ecuaciones que son propias, por ejemplo, de una superficie esférica, la ecuación de un plano que es la general, no la segmentaria, pero las que más pueden confundirse es la segmentaria de un plano con alguna superficie cuádrica. Bueno, vamos al ejercicio. ¿Les quedó claro lo que les dije o los confundí más? Sí, Yo me confundí más, profe. A mí me confundí más, pero bueno, no pasa nada. No, a mí no me Fíjense, No, ahí quedó abajo. claro. Fíjense, perdón, miren lo que puso Gustavo ahí. Miren lo que puso Gustavo. Dice elipsoide, ¿no es cierto? Si ustedes le tachan el cuadrado a X, Y y Z, y abajo en vez de decir A al cuadrado, dijera 5, 6, 4, lo que fuera. Claro, vos lo que decís es que es el segmento de una elipsoide, por así decirlo. No, esto es la ecuación de un elipsoide. Si Sí, no por eso. tuvieran los cuadrados en las Sería un variables, segmento. sería Sí, la claro. segmentaria, la ecuación segmentaria. ¿Mm? Lo que pasa es que el cuadrado en X, Y, Z Denominadores. te indica que estás en una cuádrica y no en un plano. Está bien. A veces, bueno, ustedes ahora no grafican, pero le decimos grafique la ecuación tal y se confunden con eso, y es la ecuación de un plano y terminan haciendo un elipsoide o una hiperboloide. Entonces, vean eso para distinguirlo. Bien. Asimismo, esta ecuación para la esfera, nada más que en vez de H, K y J, ahí en vez de J ponía M. Es lo mismo como le quieran llamar. La cosa es que sepan que H, K y M son las coordenadas del centro. Fíjense, este centro en X no se desplaza, o sea, es 0.
En Y tampoco se desplaza, es 0, porque están en Z. En cambio, en Z sí hay desplazamiento, porque el origen está aquí. Claro, que es 7. No, el origen es 0. Ah, el origen de la esfera. El radio es 7. Quiere decir que hay -2 hacia abajo y 5 para arriba. Quiere decir que esto sería 0, 0, 0, 5. 5. Reemplacemos en mi ecuación. X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado más Z menos 5 al cuadrado igual el radio, dijimos que era radio cuadrado. De 12 7 cuadrado, a 49. 2, 14. Así que 7 al cuadrado. Eso es la ecuación de toda la esfera. Yo podría poner ahora X cuadrado más Y cuadrado más Z menos 5 al cuadrado igual a 49. Es la misma ecuación. Yo lo que quiero saber es la superficie de la traza aquí en el plano 0, en el plano XY. El plano XY. Que está a cota 0 de Z. Entonces, ¿qué hago? Bueno, X menos 0 es X. Queda X cuadrado más Y cuadrado más, y en vez de Z pongo la cota que tiene Z. ¿Qué cota tiene Z en el plano XY? 0. 0. O sea, yo tendría 0 menos 5 al cuadrado igual, bueno, 7 al cuadrado es 49. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? 0 menos 5 es menos 5. Menos 5 al 25. cuadrado es Más 25, ¿no? Sí, 25 positivo. Igual a 49. Voy a llevar todo lo que no es XY, lo paso al otro miembro. Me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado igual a 49 menos 25. Eso es 24. Este 24 es radio al cuadrado. Quiere decir, me quedó la ecuación de una circunferencia, X cuadrado más Y cuadrado igual a 24. O sea, el radio es raíz cuadrada de 24. Claro, el radio es raíz de 24, exactamente. Pero igual en el ejercicio aparecía como que 24 era... Ah, no, perdón. Pero me está pidiendo la superficie que encierra esa traza ahí. Yo supongamos que eso es un stand. Vamos a poner así. Y a nivel de piso quiero alfombrar. ¿Cuánta alfombra tengo que comprar? Yo quiero saber esa superficie cuando Z vale 0. Está a nivel 0. Y me da eso que está ahí. El radio al cuadrado es 24. ¿Cómo saco la superficie que se encierra en un círculo? Para saber la de un círculo. ¿Cómo es? Pi por radio. Radio al cuadrado es 24 por pi. Multiplico 24 por pi. ¿Cuánto les da? 75,3982. 75,39 dijiste. Sí. Sí. Esa es la cantidad de metros que tengo que Metros comprar, cuadrados. de metros cuadrados para ese solado a ese nivel. Y el perímetro, el perímetro es 2pi por radio. O sea, 2pi y el radio es raíz de 24. De 24. O sea, si 24 era radio al cuadrado, radio es la raíz de 24. ¿Cuánto les da esto? 30,78. Sí. Metros lineales. Bueno, y después se fijan, había un error, hoy como Manuel me mandó esto que tenía problemas, me fijé y había un error ahí en la respuesta correcta, no decía los números. Pero así es, ahí se fijan cuál de las opciones dice esa superficie y ese perímetro y esa es la opción. Profe, te hago una consulta. En la parte donde vos subrayaste X cuadrado más Y cuadrado es igual a 49 menos 25 igual a 24. Sí. O sea, ¿qué pasa con la X y la Y, digamos? O sea, como son que... las variables... son las variables que coordenadas piden la ecuación.
de un punto. Ah, ok. Son las Ok. coordenadas de un punto en el plano XY. Cualquier punto en el plano, cuyas coordenadas elevadas al cuadrado me den 24, la suma, va a ser un punto que pertenece ahí a ese área que estamos marcando. Supongamos esto. Si vos querés decir, bueno, para X igual a 4, ¿cuánto vale Y? Para poder replantear el punto X4 y vaya a saber cuánto, de la curva esta de la circunferencia, pones 4 cuadrado más Y cuadrado igual a 24, y de ahí despejas Y, que será 24, 4 al cuadrado de 16 lo paso a restar, y el cuadrado así. Y me va a dar dos valores de Y. Claro. O sea, raíz positiva de 8 y raíz negativa de 8. Porque para ese valor de X voy a tener una Y para un lado y otra Y para el otro lado. Está bien. Listo. O sea, con esa ecuación yo puedo dibujar toda la circunferencia. Así como con la de acá arriba, yo puedo, dándole valores a X y a Y, poder sacar dónde cae el Z de la superficie. ¿Mm? Bueno. Me decían que querían más de superficie. A ver. Más superficie. Ese, el anterior, ¿Cuál? ¿Este del huevo ese o el de la casa? el de la casa. Bueno, no creo que se lea mucho ahí, pero les escribo acá la ecuación. Calcular la superficie encerrada por La circunferencia de la que se conoce la ecuación que la representa. y x cuadrado más y cuadrado menos 20x menos 34y menos 11 igual a 0. Y ustedes quieren saber esto ya sabemos que es la ecuación de una circunferencia. Si yo quiero sacar la superficie, será pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Para lo cual tengo que deducir cuál es el valor del radio. ¿Dónde estaba radio en esta ecuación ahí? Ustedes ven que no está el resultado. Perdón, 20, el factor que estaba afectando a la variable x menos 20, ¿cómo le llamamos? Fíjense. D. El 11, bueno, el último, menos 11, es f. Y fíjense que f es h cuadrado más k al cuadrado menos radio al cuadrado. Y de ahí podemos despejar radio, que es igual a h cuadrado más k al cuadrado menos f. La raíz cuadrada de todo eso. Bueno, bien. Ahí está, déjalo quieto. Me estoy mal. No quiere que Se me va para todos lados la pantalla, bueno. Bueno, vamos a darle valor. ¿Cuánto vale D? Menos 20. Menos 20 es igual a menos 2H. Por lo tanto, H será menos 20 sobre menos 2 igual a más ¿cuánto? 10. Más 10. ¿Cuánto vale E? Menos 34. 34. Es menos 2K. K va a K ser será menos 34 sobre menos 2 igual a 17. positivo. Ahora, ¿cuánto vale F? Vale 11. Menos 11. Menos Ojo, 11. menos 11. Vamos a poner esos valores aquí. A la última ecuación ahí y a encontrar el valor del radio. Radio va a ser la raíz cuadrada de lo que valga H, en este caso vale 10, pero si no valiese 10, si fuese menos 10, pónganlo siempre entre paréntesis y al cuadrado. Cosa que haga menos 10 por menos 10 y le dé más algo. Después más, lo que vale K.
Y En este caso, 17 al por 5. cuadrado. No le escatimen paréntesis, total son grados. O sea, podría en este caso no ponerse el paréntesis, pero si un valor les da negativo, sí, entonces lo que más les conviene es siempre poner. Porque Bueno, muchas vamos a veces ver, ponen el signo menos y le queda menos acá. Más. Y por ejemplo, menos F, ¿cuánto valía F? 11. 11. menos 11. O sea que esto me va a quedar como más 11. ¿Ves? 11 es F cambiado de signo. Bien, ¿cuánto va a valer radio? Saquen la cuenta. 17,60. Entonces la superficie va a ser pi por 17,60 al cuadrado. ¿Está claro? Sí. Clarísimo. La verdad no les puedo creer que hayan tenido problema con este ejercicio. No, pero no era como que estaba bastante. Me pasa que igual, profe, no sé, pero se me nubló la cabeza cuando me puse a hacerlo. Puede pasar que estén medio aturdidos. Como hasta entrar en calor. Claro, pero a Bueno. veces ya uno ya está transpirado, ¿viste? Ya entró demasiado. Sí, yo Sí. creería que ya está como para una clase. No sé qué piensan ustedes. Había uno que no lo pude hacer, que era ¿Quiere un seguir? rectángulo adentro de una elipse, digamos. El rectángulo adentro de una elipse, sí. Y los lados menores del rectángulo pasaban por los focos. Sí, ese. Ese. Y no es todo el rectángulo, digamos la mitad, ¿cierto? Bueno, y bueno, ¿y Bueno, mira, qué es lo que vamos a hacer ahí? fíjate. Te dice que el eje mayor mide 20 metros. Quiere decir... Profe, Sí. perdón, ¿puede ser que en el anterior de 20 en realidad? No sé. ¿Cuál es el anterior? El que estábamos calculando recién. A ver, vamos a sacar cuenta. Espera un poquito. A mí Y me al dio- cuadrado es 100. Más Sí, 10. 17 al cuadrado, 289. Más 11. No, 17 al cuadrado, ¿cuánto te decís que te da? Da 20, está bien. De 20, Me sí. quedaba 289. Más 100, 389. Más 11, 400. La raíz de 420, ¿sí? Está 20. Emanuel. No, pero... Yeah. alguna paréntesis. Emma, te dijimos que cambies la calculadora. No, está Vamos, pasado ahí. ama el peligro, Emanuel. Bueno, Si no vamos es con adrenalina, no le gusta. vamos a la elipse con el rectángulo. Sí, estaba tratando de buscar el cursor, pero... Ahí, ¿qué nos piden en eso? Encontrar la superficie de un rectángulo. ¿Eh? Y como dato, ¿qué nos dan en ese dato? Fíjense. Nos dan el rectángulo que pasa por el foco 1, foco 2, unos puntos de la elipse, cuyo lado mayor coincide con la distancia focal, y los vértices C y D son puntos de contacto entre el rectángulo y la elipse. Nos dan los datos del eje mayor y del eje menor. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Primero recuerden esto, me dice eje mayor y eje menor. Yo para trabajar la elipse siempre voy a trabajar con el semieje, tanto el mayor como el menor, y también voy a trabajar con la semidistancia focal que sé. Entonces, mi dato va a ser A es 20 sobre 2, que me da 10, y B es 6 sobre 2, que me da 3. Con eso tengo que calcular C. Recuerdan que se hace un Pitágoras, donde A es la hipotenusa, B un cateto y C el otro. Si quiero encontrar el valor de C, digo que C al cuadrado es igual al cuadrado menos B al cuadrado, paso el cuadrado como raíz y se resta. Ahí lo que tienen que tener la precaución, recuerden que cuando estoy buscando un cateto, a la hipotenusa al cuadrado se le resta el otro. Y bueno, ahí tenemos cómo obtener
el valor de C, fíjense, y nos da 9,54. Pero el rectángulo tiene, el lado mayor es el doble de eso, doble de C, 19,08, es 2C. Es todo el lado mayor de ese rectángulo. Bueno, ahora lo que tengo que encontrar, El lado menor. el lado menor. ¿Y cómo hago para encontrar el lado menor? Fíjense, lado recto de una elipse. ¿Saben lo que era el lado recto de una elipse? ¿Recuerdan? El lado recto, B. no es B. No, Es no, no. esto, es este segmentito, Ah, bien. pasando por el foco, llega a ambos lados. O sea, si yo calculo esta distancia desde C, llamémosle a M, a esa distancia le dio en 2 y tengo el lado menor. Es la perpendicular al eje que pasa por el foco. Entonces, Yo el lo... segmento encerrado dentro de la elipse, eso se llama lado recto. Y es una distancia en metros o en centímetros, lo que fuera. Yo ahí necesito encontrar como sobre 2. que yo lo interpreté como que usé la fórmula de la elipse y interpreté como que el valor que faltaba era el valor de I. Entonces despejé de esa manera. Es excelente, porque si en vez, Perfecto lo que has hecho. en vez de estar acá en el foco, Yo también lo hice así. estuviese acá, ya no podría usar el lado recto. Entonces, ¿qué Claro, hizo? ese método que seguiste vos te permite hacerlo para cualquier punto de X o cualquier punto de Y. Está perfectísimo. Vos dijiste, Entonces, no sé si los demás nos siguen lo que estamos diciendo. para X igual a 9,54, que era el valor de C. Perdón, Despeja el alumno ahí. lo que hizo fue construir la ecuación, hallar la ecuación de la elipse, que no me la da, pero es re fácil. De ahí despeja ahí y le va a dar un valor para arriba y un valor para abajo. La diferencia entre ese valor para arriba y el 0 es el lado menor. Que le tiene que dar lo mismo, el 0,9 metros. O sea, es la misma cosa. Lo que hiciste vos es mucho mejor que usar el lado recto porque te sirve para cualquier punto. En cambio, el lado recto sirve únicamente para la posición del foco. Cuando te dé el valor, o sea, vos ahí despejás y te da el valor de I. Y ese valor le sacás raíz cuadrada o lo dividís en 2 para que te dé el lado recto. Bueno, cuando despejás el cuadrado, sacás raíz cuadrada. Y ahí estamos trabajando con el lado recto, con el que está en el rectángulo blanco. No, con lo amarillo, con lo amarillo. Que hizo Con el lo profesor amarillo. recién. Ahí olvídate del lado recto. Entonces, vamos a despejar. A ver, Mira, ¿cómo queda? I cuadrado sobre 9 es igual a 1 menos 9,54 al cuadrado sobre 100. Eso lo podríamos resolver. Resuelvan primero esto. 9,54 al cuadrado dividido 100. Y después hagan 1 menos eso. Te da 0,08988. Eso es todo esto, ¿no? Sí. Y este 9 lo paso a multiplicar. Y este cuadrado lo paso como raíz. ¿Cuánto te da? 0,89. 9 y así. Bueno, 0,9 que teníamos hasta acá. Esa es la distancia, esta de acá. El lado menor. Ok. Si quisieran el lado recto, lo multiplican por 2. 0,9 por 2 es el lado recto. Y si trabajas con lado recto, que tienen la fórmula que es 2 por b al cuadrado sobre a, También recuerden que para este ejercicio usamos la mitad del lado recto. Claro, acá le digo 1,8 y saco la mitad. Para arriba. Chicos, creo que ahora no nos queda más que desearles suerte mañana.
Y que Y puedan va a ser dormir. va a ser una noche de práctica, me parece. No, descansen, ¿eh? No Descansen. lleguen hecho parcha al examen porque eso es peor que no saben. Sí, porque Sí. van a estar embotados, si no, duerman bien, tranqui. Recemos. No, saben mucho, están bien. Fácil de decir. 12 rosarios. No en eso. Más vale duerman o estudien. Ese se llama el índice fe. Claro. El índice fue. A Exactamente. mayor índice, menor fe. Teorema de fe. Muchas gracias, profe. Buenas Bueno, noches. gente, Nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Mucha Chao, suerte profe. mañana. Éxitos. Gracias. Espero no vernos de nuevo. Bueno, o no feo. esperemos vernos, pero no en estas circunstancias. Claro. Como ayudantes de cátedra volvemos mal después. Claro. Puede Si ser, quieren, puede nos De ser. viaje conectamos por allá en nosotras Córdoba. a sus clases. Perfecto. Sería un gusto. Chao, muchas Bueno, gracias. chicos. Chao, hasta Gracias. luego. Gustavo, Sí, señor. yo mañana no voy a poder estar. Olvídate. Aparte son 11 chicos nomás. Bueno, sí, pero no, Está justo me agarra. Cristina y estoy yo, no te hagas problema. Lo que pasa es que acá estoy en el interior de Colombia y ¿No la... estaba en Roma? Yo vi fotos. Sí, ojalá. Puta, el otro está en el Coliseo, está qué sé yo, y yo acá en el medio de la... No puedo decir mucho, en medio de la nada, pero más o menos. No, les quería avisar eso. Y yo me conecto cuando puedo, cuando llego a un hotel, así, si no, no Sí, tengo... ya sé, vos no te hagas ningún problema, porque Así que, ya sabemos cómo es la cosa, y mañana ya te digo, somos tan poquitos, no bueno, pasa bien. nada. Después nos hablamos en la noche. Vale, nos vemos. Que no sé que vaya mañana lindo. dónde me toca, estoy como los cuartetos, ¿viste? Me toca hoy. Claro, hoy estoy en Villa de Leyva. Ahora, mañana me tengo que ir a dormir a no sé dónde. Y pasado toda la noche en viaje. Bueno, vende mucho. Ay, hermano, está difícil la cosa. Está ¿Vas a duro. vender o asesorar ahí? ¿Cómo? ¿Vas a vender o asesorar? No, vengo a evaluar unos ensayos para vender. Para de ahí sacar qué es lo que vender. Mira vos. Tengo que ver todo lo que hay, evaluar y de elegir una para vender. Está bueno. En eso andamos. Bueno, Los maestro, dejo, que vayan a comer algo. Saludo a la Cris, saludo a las chicas. sí, yo ahora voy a subir la primera parte al aula virtual y en un par de horas subiré la segunda. Bueno, loco. Listo, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Otro, gracias. Chao, chao. Mira, estaba grabando. Qué giles. Bueno, Menos mal que no dijimos nada de inapropiado. creo que